A mí no me gusta, ahora soy directivo, ahora soy representante, ahora soy entrenador, ahora soy... Porque si no, no eres nada. Al final del día te tienes que enfocar en lo que te apasiona. Y yo les dije, yo la verdad quiero dirigir un equipo de fútbol. Creo que el entrenador se forma y el ser humano se forma mediante vivencias y horas vuelo que te dan la experiencia. Lo más difícil de ser director técnico, yo siento, en mi caso particular, es lidiar con la incertidumbre de que no sabes qué va a suceder en muy corto plazo. No fue mala mi experiencia en Atlas. Fue bastante decorosa y bastante loable, lo cual obedece a que Atlas, antes de mí, antes de Coca del bicampeonato, no había tenido el torneo que tuvo conmigo y después de mí no lo ha tenido. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Qué gusto de tener el día de hoy. Van a ver qué historia, de verdad es fabulosa. Seguramente muchos ya han escuchado de Benjamín Mora, director técnico del Atlas, que dirigió también fuera del país, que estuvo en Big Brother. No, es toda una historia la de Benjamín. Primero que nada, bienvenido, Querido Benjamín. Toño, un placer. Qué gusto tenerte. Gracias por invitarme. Oye, Gracias. ¿qué bronca es para un técnico mexicano dirigir en la Liga MX? Ese es el tema de moda, querido Toño. Yo lo veo desde otra perspectiva. Siempre trato de ver la contraparte de lo que todo el mundo ve. Ajá. ¿Por qué? Porque si no me meto en la ola y entonces generamos esa realidad, la cual no debería de ser, ¿no? Yo trato de verlo desde la perspectiva de que simple y sencillamente son ciclos, son momentos, es una generación o un momento en el mundo del fútbol mexicano que se está yendo para estos caminos de modas, de tendencias, de probablemente buscar en ese lugar en donde todos buscan, pero va a cambiar, lo vamos a hacer cambiar, porque los generadores de la realidad somos nosotros mismos, los grandes entrenadores mexicanos que tenemos, que son muy capaces. Ahora me acabas de mencionar dos, por ejemplo, el Piojo, Lalo Fentanes, que son realmente capacitados. Y me incluyo, ¿no? Para poder hacer esta moneda de cambio, porque siempre yo digo, los entrenadores brasileños, cuando van creciendo y se van posicionando, ¿en dónde entrenan? Pues en Brasil, ¿no? Los argentinos, pues en Argentina. Claro. Los portugueses en Portugal. Yo quise entrar a la Liga de Portugal y me dijeron, es que todos son portugueses, no hay extranjeros, hay un español nada más. Y entonces, y en México, los mexicanos que vamos creciendo, pues dices, ¿para dónde jala, no? ¿A la Liga de Expansión? Sí, y realmente suena complicado, suena difícil, porque el nicho de desarrollo no lo estamos teniendo tan a la mano, ¿verdad? Ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Porque en México, los mexicanos tampoco somos un país que haya exportado entrenadores de fútbol. No, para nada. Ni que sea históricamente un país que exporte elementos, no solo entrenadores, sino jugadores físicos, fisioterapeutas, todo lo que envuelve un staff. Los mismos jugadores, ¿no? Es difícil. Pocos. Y los mismos jugadores, son pocos, y ha habido épocas donde hay más, y ha habido épocas donde hay menos, y bueno, se vuelve difícil, pero no queda otra más que seguir remando, seguir intentando. Nosotros elegimos esta profesión en la cual estamos enamorados por azares del destino y por el que el camino nos llevó a ella. Así que no hay queja alguna, solamente hay motivación de adentro para encontrar el para qué seguimos luchando por un lugar y tratar de aprovechar el momento cuando llegue, por supuesto. Pues es curioso porque tú te tuviste que ir a Malasia para que volteara a verte, en este caso, el Atlas. Sí. O sea, realmente es una situación completamente atípica. Fuera de lo común, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre dije,
si no me muevo, si no toco puertas, si no busco posibilidades, difícilmente van a llegar a mí, ¿no? Soy fiel creyente que uno crea su propia realidad y uno encuentra las oportunidades, no las busca, porque si las buscas, pues las seguirás buscando toda tu vida y no la vas a encontrar. Tienes que ir a encontrarla, a generarla, a provocarla, a hacerla, a como dé lugar con todas tus herramientas, ¿no? Para eso, evidentemente, como en todas las industrias, necesitas de un buen network, necesitas de gente que conozca gente, necesitas de personas que te impulsen, que te ayuden, que puedan mostrar tu trabajo a los directivos, a los dueños, que son los que toman las decisiones, ¿no? En este caso me tocó conocer a una persona que me llevó a Malasia, al segundo equipo de Malasia, a la liga de ascenso, digamos de expansión allá. Y yo, evidentemente, con mucha incertidumbre, cuando me habló y me dijo, tienes 24 horas para decidir si quieres venir a Malasia o no. ¿Pero qué estabas haciendo en ese Yo momento? en ese momento estaba en Tapachula, en Cafetaleros, Ok. en liga de ascenso, todavía era ascenso. Ajá. Era auxiliar de Gabriel Caballero en ese momento y me quedo sin trabajo. Los dueños de Tapachula, la familia Orantes de Tuxtla, me invitan a ser parte de la directiva, lo cual yo digo que no, porque uno tiene que ser lo que es. A mí no me gusta, ahora soy directivo, ahora soy representante, ahora soy entrenador, ahora soy... Porque si no, no eres nada. Al final del día te tienes que enfocar en lo que te apasiona. Y yo les dije, yo la verdad quiero dirigir un equipo de fútbol y lo voy a buscar. Entonces me quedé sin trabajo. Llegó Martín Prest, un argentino intermediario que me ayudó a colocarme en Malasia. Y bueno, me dijo, mira, hay tanto para venir, es al segundo equipo, no te puedo prometer nada más y vas a tener que hacer camino al andar y vas a tener que venir a picar piedra y esa es la única opción que hay para ti ahora. Tienes 24 horas para decidir. Yo no sabía ni dónde estaba Malasia. No, bueno, seguro, seguro. Sabía geográficamente Claro. por el mapa, pero nunca había estado ni cerca, ¿no? Cuando le digo a mi esposa, yo tenía una bebita en ese momento de 6 meses, ¿no? 5 meses de edad apenas. Y le dije, oye, pues no tenemos chamba, estamos viviendo en casa de tu mamá. En ese momento yo no tenía, pero ni en qué caerme, ¿no? Y con 5,000 pesos, 8,000 pesos en la cartera, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Le dije, pues es chamba y ¿qué podemos perder? Es decir, no tenemos nada, ¿no? Hay que arriesgarnos, ¿no? Y mi padre siempre me dijo, mira, cuando tengas dudas, aviéntate, porque de eso no te vas a arrepentir, ¿no? De ser valiente no te vas a arrepentir jamás. Te puede ir mal, te puede ir bien, puedes fracasar, puedes ganar. Pero de ser valiente, de haberlo intentado, nunca jamás te vas a arrepentir. Y la mayoría de la gente no se avienta a las posibilidades. ¿Por qué? Pues el miedo es un factor que limita y paraliza el accionar del ser humano. Totalmente. Pero después del miedo, cuando pasas por encima de ese miedo, entonces se encuentra lo que quieres, ¿no? Entonces el desafío era muy grande. Yo me fui primero. Bueno, le dije que sí, evidentemente. Arreglamos y me fui primero. El avión de 27 horas, ¿no? 28 horas, ¿no? Clase turista, obviamente. Pues imagínate nada más. Yo piense y lo único que podía hacer es pensar en a dónde iba a aterrizar. Un país musulmán, radical. El Islam está ahí fuerte en algunas zonas. Y realmente no sabía culturalmente, religiosamente, qué me iba a encontrar, ¿no? Y si mi familia iba a estar a salvo, bueno, a gusto. Te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Y me entró un miedo muy fuerte, en donde yo me fui al baño del avión a llorar, ¿no? De decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, todo lo que estoy arriesgando por ser entrenador no vale la pena, mi familia es más importante, ¿no? Y luego decía, ¿y a dónde voy a regresar si no tengo trabajo y no tienen que comer mi familia? Y si mejor me vengo yo solo y las dejo, no, pero yo quiero estar con ellas. Entonces, bueno, imagínate nada más un conflicto. el ida y vuelta de diálogo mental.
Al final, pues como me caracteriza en mi vida ser un guerrero y ser un luchador y un superviviente, dije, ¿sabes qué? Al toro por los cuernos y dale para adelante. Todo va a salir bien, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no nos guste y al mes agarramos nuestras cosas y nos vamos. Y punto, se acabó, ¿no? Lo que se convirtió en un cuento de hadas. El primer año que estuve ahí estuve en el segundo equipo, tratando de mostrar mi trabajo. Con números, con cifras, con resultados, logramos la aprobación del príncipe, el heredero al trono de ese estado, de Malasia, lo cual tenía 32 años el príncipe y era un joven con mucho ímpetu y mucho amor por el fútbol, el cual se dio cuenta inmediatamente que nosotros teníamos con qué ayudarle a su equipo, y al paso de un año me requiere para el primer equipo. El primer equipo hoy es el mejor equipo del sureste de Asia, y en 10 años que lleva él tomó las riendas del equipo hace 10 años, ha convertido un imperio de su fútbol, y yo fui parte de eso durante 7 años. ¿Cómo se llama el equipo? Johor es el estado, así se llama el equipo. Ajá. Johor FC es el equipo del príncipe. ¿Y qué te encontraste? O sea, ¿te encontraste jugadores extranjeros? ¿Qué tipo de fútbol hay allá? Pues mira, Malasia había sido colonia inglesa, sí. Tenía poco tiempo de independizarse, alrededor de 50, 60 años. Así que tenía mucha influencia deportivamente de los ingleses, ¿no? Había mucha escuela, el inglés como idioma, el inglés británico, era el idioma que se manejaba en las generaciones pasadas, ¿no? Entonces todo el mundo manejaba el inglés, lo cual se me facilitaba en ese sentido, porque nosotros también el inglés lo podíamos hablar. Y el estilo del fútbol obedecía mucho a lo que era la liga inglesa en los 90s, ¿no? Un fútbol muy físico, un fútbol aéreo, de mucha segunda jugada, de mucha transición rápida, potente, ¿no? Poca estructura táctica en la cuestión de la elaboración del juego, pocos mecanismos de acción en el desenvolvimiento de acciones, es decir, era directo, segunda jugada, luchar y transiciones, ¿no? Entonces, lo que llegamos a hacer nosotros fue tratar de implementar una nueva idea, un nuevo método de trabajo, una nueva idea, una nueva intención de juego basada en la posesión de la pelota. Entonces, empezamos a generar entrenamientos y métodos e intenciones de manejar la pelota desde atrás, salir jugando desde atrás con movimientos determinados, haciendo superioridades numéricas, la pelota a ras de pasto, tratando de atraer al rival para que pudiéramos encontrar espacios, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde pues se llamó la atención, ¿no? Y dijeron, oye, este equipo juega diferente, este equipo juega muy bien y está generando goles y está generando posesiones largas, y realmente era cuando Barcelona todavía estaba Messi, ese Barcelona de Guardiola, entonces decían el tiki-taka, ¿no? Igual que Barcelona, pero pues en Malasia, evidentemente. Y al príncipe le llamó mucho la atención esa parte, porque él era fiel admirador del fútbol colectivo y asociativo, ¿no? Entonces fue cuando me dice, oye, necesito que apliques eso en mi primer equipo. Y fue cuando empezamos a trabajar juntos. Y de ahí no paramos. 7 años. 7 años en Malasia. Sí. ¿Cuándo llegó tu familia? ¿Cuándo llegó tu Mi hija, familia llegó al tu mes esposa? y medio de que yo estuve ahí. Ajá. Yo, ¿Ya estabas acomodado bien? Claro, llegué al hotel, conocí a la gente, me trataron de manera espectacular. El príncipe, un señor, un caballero, su familia también, la gente que colabora alrededor del principado y del sultanato, pues también evidentemente con muchas facilidades para que yo me pudiera desarrollar. Encontré un departamento y ahí fue donde le dije, ya estamos listos, vente para acá. Se vino con mi hija y ahí fue cuando empezamos la aventura juntos. Mi hija creció allá, básicamente. Regresamos a México cuando ella ya tenía 7 años y medio, ¿no? Casi 8.
y fue cuando fuimos a Guadalajara. Pero ella se crió en Malasia, ¿no? Y mi otra hija de 4 nació allá. Nació allá, claro. Es malaya. Sí, ¿no? sí, sí. Esa sí es malaya. Yo soy malayo, pero yo no nací allá. Exactamente. Oye, el príncipe, a ver, en estas provincias hay un sultán. Sí. Y ese es digamos, como el El gobernador, rey, ¿no? sí. Ajá. Es un rey. Haz de cuenta que son varios sultanatos y el sultán pues, es el equivalente a un rey, ¿no? Y el príncipe es el heredero El hijo. al trono, ¿no? El hijo más grande, el heredero al trono, el cual va a ser el sultán en un futuro, ¿no? Entonces, pues... O sea, ese es la realeza pura y dura. Pero además, o sea, pero ahí estabas tratando con los personajes más poderosos Del del continente, lugar. ¿no? Del continente. Del continente. Del continente. Sí, 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 porque es de los pocos países que todavía tiene reinado y sultanatos. Y igual es el único país del sureste de Asia que en su mayoría son musulmanes. Casi todos los de alrededor son hinduistas o son budistas o son taoístas con diferentes religiones. Y ahí en Malasia el Islam todavía está compenetrado. Y éramos frontera con Singapur. Singapur, uno de los países más poderosos económicamente hablando, y realmente la industria china, las maquilas, los bancos centrales, toda la inversión millonaria de China está concentrada en Singapur, lo cual lo hace un país súper poderoso y extremadamente rico en muchas cosas, ¿no? Exótico en muchas otras. Y vivimos una aventura, Toño, vivimos una aventura. En 7 años ganamos 9 títulos. Sí, no, increíble. Nos convertimos en el entrenador más ganador de la historia de ese país, en el primer mexicano, obviamente, en pisar esos lugares. La embajada me condecoró con un premio a mexicano distinguido en el extranjero, que lo dan anualmente. Competí con algunos mexicanos que estaban por Europa y demás, lo gané. Y realmente, pues muy orgulloso de haber estado casi 190 partidos en Primera División. Cuando platico o cuando veían mi historia, el fútbol mexicano o el fútbol en América, era como muy raro, ¿no? Pues en Malasia, ¿a poco hay fútbol, no? O qué tan bueno es el fútbol en Malasia, ¿no? Porque cuando no conoces un lugar, o cuando no has ido, o cuando no has estado, no lo has vivido, pues en realidad no sabes cómo medirlo, qué parámetro utilizar, ¿no? Sin embargo, el fútbol allá, si bien no es el deporte nacional por excelencia, ¿Cuál es? Es el bádminton, en el cual son campeones mundiales. Son muy exitosos ahí. Pero el fútbol se convirtió en una moda en las últimas 2 décadas y tienen estadios. El fútbol allá tuvo un mundial juvenil en el 2000, híjole, no me acuerdo, 2005 creo, donde estuvo Argentina, fue campeón del mundo, y construyeron estadios para el mundial juvenil. Y esos estadios fueron los que se utilizaron para seguir la liga, ¿no? Son estadios muy grandes, monumentales, la arquitectura allá en Malasia es enorme, es muy grande, muy impactante, ¿no? Entonces, pues realmente vivimos partidos con 40,000 personas, 50,000 personas, finales que jugué con 80,000 personas. Entonces, fue realmente un cuento de hadas, fue un sueño poder ser parte de ese proyecto. Me deja con muchos recuerdos maravillosos de todo Asia. Visitamos Japón, jugamos Champions League de Asia. Fuimos el equipo que calificó a octavos de final de la Champions League de Asia por primera vez en la historia de cualquier club del sureste de Asia. Entonces hicimos una historia muy bonita. Tenemos como 30 partidos en Champions League de Asia contra Kashima Antlers, contra Kawasaki Frontale, contra Nagoya, contra el Shandong Luneng, Guangzhou Evergrande, bueno, Vissel Kobe de Iniesta. Entonces, creo que el entrenador se forma y el ser humano se forma mediante vivencias y horas vuelo que te dan la experiencia para poder decir, bueno, ya soy experto en esto, ¿no? Y allá tuvimos muchas horas vuelo y realmente vivimos experiencias maravillosas que nos hicieron enriquecernos en todos los sentidos. ¿Hay jugadores extranjeros? ¿Hay ingleses, australianos? ¿Qué jugadores hay ahí? Sí, hay mucho africano. Hay mucho africano porque
el fútbol, como es tan físico, buscan esta corpulencia, esta fortaleza, esta explosividad, esta potencia en lo físico para poder hacer diferencia en los partidos, en los encuentros, ¿no? También hay mucho anglosajón, hay mucho de croata, de Kosovo, Lituania, Estonia, hay mucho de eso también europeo, fuerte, vikingos, estos para poder competir, y también australianos por la cercanía que tiene, que no está tan cerca, hacíamos nuestras 4 horas de vuelo a Australia, pero tiene mucha combinación con esa parte, ¿no? Y sobre todo también ingleses. Entonces, esas eran las nacionalidades que más había. Sudamericanos había, pero brasileños. Ya ves que los brasileños parece que se reproducen. Se adaptan. No, y se reproducen. Bueno, los argentinos también se adaptan, ¿no? Sí, los argentinos son una cosa impresionante. Pero sí había, no tantos, pero sí había. No era una liga que importara mucho sudamericano, pero en algunas de los equipos existía. ¿Nunca un mexicano? No, Jamás. nunca un mexicano. No, Obviamente técnico tampoco. tampoco. Ni preparador físico, ni nada que se le parezca. Yo no conocía a un solo mexicano en Malasia en el tiempo. Conocí a una señora de Guadalajara que tenía unas tortas ahogadas y birria en Kuala Lumpur, la capital, en un puestecito, en un restaurancito chiquito, ella y su esposo. Ajá. Nada más. Después de ahí, los mexicanos que conocí, pues vivían en otros lados. Vivían en Australia, o vivían en Nueva Zelanda, o vivían en lugares distintos, ¿no? Pero en Malasia no. Increíble. Bueno, tú llegaste al primer equipo, te llevan al primer equipo. Sí. ¿Y ya era un equipo fuerte o todavía no se había desarrollado? El Príncipe toma el equipo en el 2014. ¿Y tú? Yo llego en el 2015 a finales. Ok. El Príncipe toma el equipo, pero lo toma con la fiel convicción de hacerlo campeón. Entonces le mete mucha infraestructura, empieza a hacer canchas, empieza a construir estadio, empieza a hacer cosas muy grandes por el equipo y evidentemente invertir una buena cantidad en el roster de jugadores. Fue cuando yo llego un año y medio después. El primer torneo que el Príncipe toma el equipo no logran ser campeones y el segundo torneo, que fue 2015, logran ser campeones por primera vez. Yo llego al final de ese 2015, pero llego al segundo equipo. Ajá. Entonces, el entrenador que estaba en ese momento era un argentino, Mario Gómez, que fue auxiliar de Héctor Cooper en el Inter de Milán, y lo hizo campeón de Copa y campeón de Liga en el 2015. Después continuó el 2016 y volvió a ser campeón de Liga, y después de ahí ya entro yo. Entonces, el equipo evidentemente caminaba sin mí. ¿Por qué? Porque el Príncipe tenía la fiel convicción de que este equipo tenía que ser campeón sí o sí, y iba a hacer todo lo posible por hacerlo. Pero necesitaba una comparsa, un entrenador que pudiese llevar a cabo lo que él tenía en su cabeza. No necesariamente cualquier entrenador lo podía haber hecho. Yo fusioné, emboné, entablamos una muy buena relación, una muy buena química de manera personal y de manera profesional. Entonces, él encontró en mí alguien que podía ejecutar todos sus planes que tenía en su cabeza. Un líder general del ejército de Malasia y además príncipe, un líder transmisor directo y dictatorial, muy fuerte en personalidad y en carácter. Y evidentemente yo lo que hice fue agarrar mi ego de entrenador, lo doblé y ponerlo en un cajón y obedecer órdenes e instrucciones del mandatario que en ese momento quería que su proyecto floreciera. Así que fui parte de un proceso en donde me supe adaptar y eso fue lo que yo aprendí en ese lugar como una maestría y un doctorado en la dirección técnica y en la gestión de gente. Adaptarme, la capacidad de adaptación y de adaptabilidad a las diferentes circunstancias, que eso fue la llave del éxito. A veces yo no estaba muy de acuerdo, pero tenía que ceder en muchas cosas, pero además de ceder tenía que hacer que pareciera que todo estaba caminando propiamente como él quería, y eso requería un esfuerzo, estrategia, tácticas y diferentes maneras de hacer las cosas. Así que hicimos una buena gestión y pues yo me enriquecí enormemente. No, bueno,
La cantidad de títulos que llegaron es realmente espectacular. Y bueno, llamó tanto la atención, Benjamín, que empezó a llegar la información a México. Claro. Que realmente era, vamos, pensar en información del fútbol de Asia en general, o de Malasia en particular, pues era muy difícil. Sí. Y de repente empezó a llegar la información. Pues otra vez Benjamín Mora, otra vez campeón como técnico en Malasia. Me supongo que tú te enterabas de eso, ¿no? Sí, bueno, al final uno estando lejos siempre busca su lugar, ¿no? Siempre busca su raíz, su cultura. Mi familia estaba en Tijuana, Tú naciste en Tijuana, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México y a los 5 años de edad llego a Tijuana, Baja California. Y Tijuana, Baja California abrazó a mi familia de una manera muy cálida y nos hicimos de Tijuana de toda la vida. Mi madre vivió ahí toda la vida y bueno, mis hermanas y mi familia y mi padre también, ¿no? Entonces, básicamente vivimos ahí, pero tengo mucha familia también en Puebla, en Guadalajara, en la Ciudad de México y pues me preguntaban, oye, acá no sale nada, ¿no? Acá ni siquiera se ven los partidos. Y me di a la tarea de conectar con gente de la prensa, de los medios de comunicación, reporteros, gente que quería notas diferentes, y les mandaba cada partido y cada trofeo, y ahí te va mi nota, y ahí te va lo que salió de mí, y mira que gané campeonatos, y mira que estoy ganando títulos, estamos rompiendo récords, y ganamos otra vez la liga. Pues no me dieron bola al principio, y oye, muy bien, Benjamín, felicidades, ¿no? Y muy bien, Benjamín, felicidades. Hasta que de repente empezaron a decir, oye, esto es digno de compartirlo, ¿no? Claro. Y además yo tengo muchas ganas, yo tengo una misión en la vida que es tratar de impactar, transmitir, inyectarle algo de mi propia historia a los jóvenes, a las generaciones nuevas que quieren destacar, ¿no? Ya sea en el deporte o en algún rubro, lo que yo pueda transmitir de cómo le hice, el know-how de cómo llevé el día a día, es una de mis pasiones y es una de mis misiones, ¿no? Entonces, básicamente por eso yo quería compartir mi historia para decirle al mexicano, sí se puede, nada de que es difícil para nosotros, como culturalmente tenemos introyectado que de repente el éxito es para otros, nosotros no somos dignos de ser exitosos. Solitos nos ponemos límites. Y nos ponemos muchos límites, sí, ¿no? Culturalmente hablando y bueno, eso es nuestra raíz. Y por eso mismo empezaron a llegar las notas y después se fue haciendo más grande y empecé a tener ya pues llamadas de interés de algunos clubes de México, de algunos clubes de Sudamérica, Estados Unidos, y bueno, empezamos ahí el camino de posicionarnos en otros lugares. Y lo conseguiste muy bien, la verdad. Ahora, ¿cómo llega ya Atlas con una oferta formal y cómo fue decirle al príncipe, pues muchas gracias, pero ya me voy? Porque me supongo que no le habrá causado mucha gracia, ¿no? Híjole, la verdad fueron noches y días complicados para mí. Primero en el 2020. En el 2020, después de pandemia. Pandemia, claro. A mí me busca Alberto Marrero del San Luis, ¿sí? Y me dice que están interesados en mis servicios. A mí me llama mucho la atención y yo digo, bueno, ya llevo aquí 5 años, he ganado muchas cosas, creo que es tiempo de cerrar el ciclo y buscar un reto deportivo de mayor estatus y envergadura, que es llegar a una Liga MX, que a mí siempre ha sido pues, uno de mis sueños, una de mis metas, ¿no? Desde que empecé la carrera de director técnico. Me llamó mucho la atención cuando yo llego y le digo al príncipe, necesito hablar contigo, pues me siento con él en su oficina y le digo, tengo un ofrecimiento de México y no lo puedo rechazar. Tengo muchas ganas de crecer y no sé cómo decirte, pero no voy a continuar. Y él me dijo, mira, como amigo y como alguien que quiere a tu familia, yo te apoyo y te voy a apoyar siempre. Y yo siempre voy a cuidar a tu familia.
y te digo que te vayas, te apoyo. Ahora, como dueño del club, presidente, CEO de esta institución, te exijo que te quedes. Necesitamos, Ok. necesitamos un año más. Y le dije, pero es que me la pones muy difícil. Y se dio la tarea de renovarme y conquistarme de alguna manera al técnico para que se pudiera quedar un año más. Me hizo comidas, evidentemente me generó mejores arreglos contractualmente, le dio mayores facilidades y convencimiento a mi familia de que las cosas iban a estar más padres todavía. Y en San Luis no se cerraba la operación, no había definitoria al de 100%, y me agarró en medio y pues tuve que renovar allá otros 2 años. 2 años. 2 años. Y si no me equivoco, en San Luis llega Jardine. No, ¿No? antes de Jardine llegó otro entrenador portugués, Ah, ok. que no me acuerdo su nombre, dura poco tiempo y de ahí llega Jardine. Ah, ok. Sí. Ok. Entonces, pasaron los 2 años más, vivimos otra vez títulos, fuimos a Champions, hicimos récords de Champions, etcétera, etcétera. Y de ahí fue cuando empiezo a entablar conversaciones con Israel Villaseñor, que era presidente de Atlas en ese momento, que había jugado conmigo en Tijuana, en el Nacional Tijuana de Liga de Ascenso. Y entonces empezamos a entablar conversaciones y me dijo, oye, ¿no tienes planes de volver? Y le dije, sí, pero no sé cuándo. Y empezamos a hablar, todavía no era campeón Atlas, todavía ni siquiera llegaba Diego Coca. En ese momento llega Diego Coca y tiene un primer torneo donde no califica el equipo. Y ahí es cuando yo empiezo a tener conversaciones, nada más para reconocer nuestro trabajo, para saber cómo estábamos haciendo las cosas en Malasia, cómo funcionábamos como cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Lo que uno hace para empezar a observar perfiles, ¿no? Avanzan las negociaciones, avanzan las conversaciones y después resulta que Diego Coca empieza a avanzar, a posicionarse, y yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, me están hablando de Atlas, estoy teniendo conversaciones de Atlas, imagínate que yo volviera a México y hiciera campeón ese equipo después de 70 años de no ser campeón. Para mí era un desafío inmensamente atractivo, ¿no? Y bueno, me ganó la tirada Diego Coca, logró la osadía y la hazaña de hacer campeón al Atlas. Las conversaciones obviamente bajaron de tono porque pues ellos estaban contentos con Diego, y pasó el bicampeonato. Después retomamos conversaciones cuando viene el último torneo de Diego Coca, que es después del bicampeonato, que las cosas empiezan a ensuciar. Y ahí es cuando yo ya hablo con Pepe Riestra, con Alejandro Iraragorri y con mucha gente de Grupo Orlegui para hacerlo ya más serio y más formal. Yo en mi proceso de estar allá continuando con los partidos, ¿no? Y avanzan las negociaciones, avanzan las conversaciones y en eso, bueno, decidimos allá en Malasia que el ciclo había terminado, pero se combinó algo mágico, porque pues, yo siempre creo, Toño, que las cosas pasan por una situación, ¿no? La vida te va llevando por lugares que solito fluye y caen las cosas como tienen que caer. También el príncipe tenía ganas ya de tener una separación deportiva y profesional conmigo, porque pues ya el discurso estaba un poco cansado, quería un refresco de jugadores, quería un refresco de cuerpo técnico. Y en común acuerdo nos hacemos a un lado, quedo muy bien con el príncipe, me agradece todo el tiempo que yo he estado ahí, se lo agradezco yo a él obviamente porque me cambió la vida, la oportunidad que me dio, y de ahí es cuando yo llego al Atlas de Guadalajara. Qué historia, qué bárbaro. Es que de verdad, o sea, lo escucho, trato de imaginármelo, Benjamín. Híjole. Pero no me lo puedo imaginar. Siempre yo le digo a la gente, no te puedo explicar cómo fue el día a día con un príncipe. Sí. En aviones privados, en Maldivas, en Singapur, con una entourage de 20 autos, pasando cenas a mi familia, olvídate, muchísimas cosas que pues
no lo iba yo a vivir nunca en mi vida si no hubiese sido por la oportunidad que me dieron. Y no sé si lo vuelvo a vivir, evidentemente, pero por eso le sacamos la ventaja a todo eso. Y siempre vivimos la experiencia en el momento presente, por eso lo disfrutamos tanto mi familia y yo. Pero sí, no te lo puedo explicar. No, es imposible. Y no me lo puedo imaginar. Ahora, con Atlas las cosas no salieron, pero... Pues depende. A ver, platícanos. Depende, Ajá. porque siendo un primerizo en Liga MX y siendo un entrenador mexicano joven, viniendo a un equipo que estaba, yo tomé al Atlas en el lugar número 17. Sí, porque ya habían vendido a todos, casi. No, fíjate que todavía había gran parte del equipo bicampeón, pero habían tenido un descalabro en un semestre muy malo con Diego Coca, desafortunadamente, y entonces llegó yo. Yo siempre digo, no me dieron al bicampeón, porque si hubiera sido bicampeón no me lo dan, se queda Sí, Diego claro, Coca. se queda, Me dieron sí. al equipo que cayó hasta el 17, y mi tarea, mi objetivo era sacarlo de ahí y generar posibilidades nuevas, ¿no? Lo hicimos, llegamos en mi primer torneo a los cuartos de final de la liguilla de nuestro país. A mí me parece un objetivo cumplido, un objetivo bastante decoroso, que no tan fácil un entrenador en su primer semestre llega a los cuartos de final de una liguilla, ¿no? Entonces, evidentemente no nos alcanzó para más en ese torneo, nos elimina Chivas, que fue la Chivas de Paunovic, que llegó a la final. Era un equipo fuerte, un equipo poderoso, un equipo que jugaba mejor que el que juega ahora. Corta semestre y me venden a muchos jugadores. El 98% de la productividad de los jugadores de goles y de asistencias. Se me va Julián Quiñones, se me va Osiel Herrera a los Tigres, se me va Julio Furch a Brasil, se me va el Huevo Lozano, que me había metido 7 goles en ¿Todos los goles se te fueron? Todos los goles y asistencias. Entonces nos quedamos, ahora, ¿cómo vamos a mejorar el torneo que acabamos de hacer, ¿no? La tarea fue difícil, contrataron jugadores que no estaban posicionados en la liga, que eran apuestas que pudiéramos nosotros generar para que pudiéramos resurgir. Desafortunadamente, en lo largo del torneo no pudimos, digamos, ir en una línea ascendente. Sin embargo, compito en Leagues Cup en el segundo trimestre y no me ganan invicto en Leagues Cup, lo cual ningún equipo mexicano se fue invicto de Leagues Cup. Después, en la fecha 9, a la mitad del torneo del semestre, estábamos en quinto lugar de la tabla general con la mejor defensiva del torneo. En la fecha 9. Hasta ahí estábamos haciendo un gran torneo, aún con los cambios que tuvimos. Después tuvimos un bache de 4 partidos que perdemos. Y en ese bache de 4 partidos bajamos a la posición número 10. Y ahí es donde prescinden de mí. O sea, no te dieron chance de Mira, recuperar el camino, pues. Y mira, no me gusta culpar y decir no me dieron chance, porque entonces vuelvo a caer en el victimismo de decir es que la culpa la tienen ellos que no me dieron chance. Yo debía haber mantenido el ritmo de alguna manera. Si yo me debía haber quedado es porque yo debía haber ganado más partidos y debía haber hecho jugar mejor al equipo. Sin embargo, sí se cortó un proceso que podía haber tenido mucho más para sacar, y fue así la circunstancia. Por eso te digo, no fue mala mi experiencia en Atlas. Fue bastante decorosa y bastante loable, lo cual obedece a que Atlas, antes de mí, antes de Coca del bicampeonato, no había tenido el torneo que tuvo conmigo y después de mí no lo ha tenido. Entonces, digo, me parece que estamos en una buena posición en ese sentido, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, hablando acerca de, este recorrido que pues ya escuchamos lo de Malasia, que es fabuloso, la verdad, y esta parte de tu estreno en Liga MX, pero tú ya traías atrás posibilidades o experiencias como técnico o asistente director técnico, ¿no? Sí, por supuesto. Yo voy a tu Atlante. Sí. Yo voy a tu Atlante en el 2013 con Wilson Granolati. ¿En Cancún? En Cancún. Era Cuchonal, Toño García. Y bueno, todavía estaba Alejandro Burillo Sí, claro. al frente, obviamente.
Y ahí contratan a Wilson Graniolati como entrenador, a Milton Graniolati como preparador físico, al campeoncito Hernández como auxiliar, y yo voy de auxiliar junto con Gaby Pereira también, otro auxiliar institucional. Entonces, ahí tengo una experiencia como auxiliar en primera división. El equipo no estaba muy bien, no andaba muy bien. A la posteriori, viene Rubén Israel y el equipo desciende. Sí, se cayó horrible. Así es. Antes de eso, tuve una oportunidad de estar con Carlos de los Cobos en Gallos Blancos del Querétaro. También el equipo no era un equipo poderoso, un equipo que estaba peleando el descenso. A la postre viene Sergio Bueno y el equipo también desciende. Difíciles momentos para mí, porque estar de asistente en equipos que nos costaba trabajo sacar puntos, nos costaba trabajo ganar y posicionarnos, bueno, pues aprendes muchísimo. Así como de los campeonatos en Malasia aprendí muchísimo, también de los descensos que no fueron nuestros, pero a la postre se dieron por consecuencia. También aprendes muchísimo. No sé qué es más difícil, si tratar de sacar un resultado con un equipo que está peleando el descenso o tratar de mantener un resultado con un equipo que está de líder. No sé qué es más difícil. Las dos tienen su grado de dificultad en la cuestión de la estrategia y del sostenimiento de una idea. Antes de eso, yo había dirigido Segunda División Premier en Tuxtla, en los Guerreros de Tuxtla, y también fui formado en todas las categorías inferiores en Xoloscuincles, con Jorge Alberto Jan, que es mi casa, ¿no? Que ahí me inicié, ahí me dieron la oportunidad de iniciar como entrenador en las categorías desde la sub-5 hasta la sub-20. Todas las categorías las pasé. Y fue una gran experiencia de, pues, la escuela de director técnico, ¿no? Para poder cimentar y tratar de generar una idea, una filosofía de lo que tú eres como entrenador, y vas haciendo tus pininos y tus horas vuelo con los chicos, la prueba y error, lo que podría ser la primaria, ¿no? Sí, exacto. En la dirección técnica. ¿Qué es lo más difícil de ser director técnico? Lo más difícil de ser director técnico, yo siento, en mi caso particular, es lidiar con la incertidumbre de que no sabes qué va a suceder en muy corto plazo. Es decir, la vida misma es así, porque tampoco sabemos qué va a suceder en un corto plazo. Pero hablo ya de involucrar temas laborales y temas de salario y temas de sostenimiento de una familia. Yo soy un hombre que mi padre me enseñó a ser muy responsable y protector de mi familia. Así que en mi mente solo está el poder ser el proveedor y poder ser el protector del crecimiento de mi familia. Y cuando un entrenador vive con una incertidumbre de cosas que no controla, a veces, pues vives un estrés especial. Sí. Y vives... Decía don Nacho que siempre tenía las maletas hechas, ¿no? Sí, tenemos las maletas hechas, y evidentemente, a pesar de que a veces hay hasta buenos resultados, a veces no hay química con jugadores, no hay química con la afición, no hay química con medios de comunicación. El entrenador tiene que darle gusto a 5 elementos muy importantes, que son el cuerpo técnico con quien trabaja, que es el staff. Tiene que estar contento y tiene que estar convencido de la idea del entrenador. Los medios de comunicación, que obviamente hoy en día se vuelven muy importantes para todo lo que es el trayecto y el proceso de un entrenador. La afición, que también se vuelve muy importante porque es la única que siempre está. Los jugadores van, vienen, los entrenadores van bien, dueños van bien, nombres de equipos van bien, franquicias van, pero el fan está siempre, toda la vida. Por eso se vuelve tan importante darles gusto, ¿no? La directiva, que son, pues, directores deportivos, presidentes de clubes, etcétera, dueños, que tienes que darle gusto, y lo más importante, que son los actores principales, que son los jugadores. Entonces, si tú como entrenador tienes el gran porcentaje de estos 5 elementos y puntos bien orientados a la transmisión, al convencimiento de una idea, de una meta, de un camino, pues tienes mucho que ganar.
pero yo creo que eso es lo más complicado, poder convencer, poder transmitir de manera práctica y sencilla para que todos te lo entiendan, lo que tú pretendes como entrenador. Y eso que te digo, cosas que son imponderables, ¿no? Que no controlas y que realmente pues tú estás en la línea, tú preparas una semana con tu capacidad, tus habilidades, tu desarrollo de lo que es tu metodología, tu modelo de juego, pero al final el que toma las decisiones allá adentro es el jugador y por una decisión que se equivoque puede sufrir el entrenador su trabajo, ¿no? Entonces es parte de lo que ya asimilamos, aceptamos e incorporamos como nuestra realidad, pero se vuelve difícil todos los días saber que estás en esa situación, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, hace un momentito hablaste acerca de que te habló un personaje de Atlas, Sí. que jugaste con él. ¿Tú Sí. jugaste fútbol en Xolos? Yo jugué fútbol, inicié en Puebla, en las fuerzas básicas de Puebla, desde los 12 años, 12, 13, 14. O sea, ¿te fuiste a vivir a Puebla? Sí, mi padre y mi familia fueron a vivir a Puebla porque mi padre era empresario, era promotor de lucha libre. Un empresario muy importante en la lucha libre mexicana. Entonces andaba por todos lados, tenía una revista de lucha libre llamada Lucha Libre Mundial. Claro. Bueno, Sí, sí, pues sí. con Valente Pérez, mi papá le compró la revista a Valente Pérez. Entonces mi papá tenía la revista de lucha libre y la empresa. Y tenía su WWA cinturones de la empresa. Entonces, desde mi abuelo, que también fue promotor de boxeo y lucha libre, mi abuelo promovió al Chango Casanova, aquí de Azteca, a Ultiminio Ramos, a todos estos grandes boxeadores de la época de oro, ¿no? Mi abuelo lo que ganaba en la lucha lo gastaba en el box, porque le gustaba el box, entonces decía, este contra este, ¿no? En las promociones de antes. Entonces Puebla se convirtió en la Arena Puebla, se convirtió en un lugar importante para mi papá. Vivimos ahí, estuvimos ahí, nos desarrollamos ahí en algunos años de nuestra juventud, y yo empiezo en el Estadio Zaragoza jugando en las fuerzas básicas del Puebla. Estoy 3 años ahí y de ahí salto yo a los 15 años a Necaxa. Yo empiezo en Necaxa a los 15 años en la tercera división con jugadores como Cristian Martínez, Luis Pérez, Diego Martínez, el Ramos Sosa, Edgar Solano, toda esta generación, que es mi generación de Necaxa, cuando Necaxa estaba en Cuautitlán Izcalli. Exacto, en Cuautitlán. Sí. Viví en Tepozotlán Sí. y viví en Cuautitlán Izcalli 5 años de mi vida, de los 15 a los 20 años más o menos. Fuimos campeones de tercera división de Cuautitlán y de ahí salto a Lobos BUAP, voy al Nacional Tijuana, voy a Chivas Tijuana y empiezo a rebotar en equipos. Llego al Puebla ya en primera división, estoy 2 años en el equipo de primera división con Mario Carrillo al frente. No logro debutar en primera división en torneo oficial y ahí pues mi camino ya empezó a descender en el fútbol. Yo tenía alrededor de 23, 24 y ahí es cuando decido colgar los botines. Y te vuelves un técnico muy joven. Y entonces digo, lo que pasa es que yo era indisciplinado, yo era vago, es decir, yo realmente de jovencito... Para ser sinceros. Para ser honestos, yo no me profesionalicé de futbolista. Para mí, el libertinaje que tuve de los 15 años a los 20 años viviendo solo en México me hizo un hombre, me hizo un joven irresponsable en muchos sentidos y no le di la seriedad debida al fútbol como futbolista. Tenía capacidad, era bueno, pero era vago. Entonces, pues no se combina, Toño. Tú sabes que Claro. la vagancia con el profesionalismo es difícil que pueda llegar a buen puerto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pues desafortunadamente o afortunadamente me tocó vivir eso, no lo sé, depende del lado que lo veas, porque eso es lo que me hizo hombre y eso es lo que me hizo el hombre que soy ahora. Cuando yo no soy futbolista, 24 años de edad, sin dinero, sin oficio ni beneficio, sin una carrera académica porque me salí de la escuela Para jugar fútbol. jugar fútbol, pues me encuentro a los 24 años sin nada, ¿no? Y entonces me empieza a entrar pues un poco la preocupación de decir, ¿y ahora para dónde jalo, no? Claro.
Mi madre preocupada toda la vida por mí en ese sentido. ¿Qué vas a hacer? Necesitas una carrera. Muy a la antigua, mi madre pensando que una carrera universitaria me iba a dar la facilidad de la vida, lo cual puede ser cierto, pero en muchos otros casos no lo es. Yo fue cuando decido participar en el programa Big Brother. Es que esa es Me otra. retiro del fútbol y Esa digo, es otra. Big Brother. Sí. Estuvo en Big Brother el señor. ¿sabes por qué? Porque yo estaba, pues ahora sí que sin hacer nada, Sí, y ya retirado del fútbol. retirado del fútbol, y en mi casa estaba Eric Morales, el terrible Morales. El terrible. Es esposo de mi hermana. Ah. Sí. Y en ese momento apenas salían. Y era el campeón. En ese momento era el campeón de campeones. Estoy hablando de 2004, 2005 aproximadamente. Hace 20 años. Y entonces sale lo de Big Brother. Y yo le digo al terrible, oye, yo quiero hacer casting. Ayúdame a hacer casting, ¿no? O sea, conéctame con alguien que pueda meter mis papeles, mi video, todo, ¿no? Y me dice, sí, habló con algunas personas, me entrevistaron, fui a México, hice el casting y empecé a hacer los castings, ¿no? A cada ciudad a donde iban, yo iba a hacer casting. Hasta que, bueno, pues, entré, me divertí unos par de meses que estuve adentro de la casa de Big Brother. Fue una experiencia, pues, como si te fueras de vacaciones a Europa 2 meses y estás con tus cuates, ¿no? Realmente divertida. La única diferencia es que había cámaras y nos veían todo, Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces ahí, bueno, pues tuvo sus pros y sus contras. Salgo de Big Brother y mi madre empieza a padecer una enfermedad, le da cáncer, y ahí es donde, pues mi vida empieza a cambiar drásticamente, mentalmente, emocionalmente y vivencialmente, ¿no? Empiezo a entender muchas cosas, empiezo a concientizarme de muchas cosas. 25 años de edad tenía y mi madre empieza a empeorar y fallece. En el momento en que yo pierdo a mi madre, lo cual pues estuvimos mis hermanas y yo cuidándola junto con mi padre con mucho cariño, ella se va de 46 años, ¿no? Ella muy jovencita. Muy joven. Deportista de alto rendimiento. Ella estuvo en selección nacional de voleibol en el Comité Olímpico Mexicano. Estuvo viviendo en el Comité Olímpico Mexicano y fue de la época de oro del voleibol de mujeres, mundialista, preolímpica, panamericana, centroamericana, y era de las jugadoras más valiosas en el voleibol en México. Entonces, muy deportista, fuerte, seguía jugando sus másters y se enfermó. La vida le pasó factura por cosas que ella a lo mejor dejó de hacer o hizo, y eso fue lo que sucedió. Y ahí es donde hay un parteaguas en mi vida muy fuerte, y empiezo a vivir una etapa donde yo ya hago un shift mental, hago un shift emocional, conozco a la que hoy es mi esposa, que es la mujer de mi vida, que llevo 18 años con ella, que gracias a ella yo soy la persona que soy. Me da un poquito de nostalgia porque fueron momentos muy difíciles para mí. Sin tener nada, mi mujer me sacó adelante y me hizo fuerte. Entonces, ahí empiezo yo a estudiar para entrenador. Ella me dice, si tú no tienes algo que ofrecerme, va a ser difícil que podamos continuar, ¿no? Pues no la podía dejar ir. Y me dediqué a estudiar, me dediqué a prepararme. Lo que no hice de jugador, lo hice de entrenador. Y a los 27 años entro yo a la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Y hago mi carrera de director técnico y entro a Xoloscuincles a tener una carrera de 5 años de entrenador base. Y de ahí, pues, todo. No, qué todo gran lo que historia, sigue. Benjamín. Sí. Qué bárbaro. Es una historia fabulosa. Sí. De verdad. Y además todavía tiene un largo recorrido porque eres muy joven. Tengo 45 años. Sí, eres muy joven. Voy en mis 45 minutos de vida. Mis 45 minutos de mi primer tiempo. Exactamente. Pero hay compensación todavía. Ahorita, y luego viene el segundo tiempo. ahorita viene el medio tiempo, Toño. Tengo que sentarme, ver cómo están mis fichas, ver si me están atacando, si la vida me está dejando atacar, si tengo que hacer algún ajuste de algunas piezas que puedan ayudarme. Tengo que ver cómo quiero cerrar mi partido,
si voy ganando, si voy perdiendo, si tengo que remontar o si tengo que proteger un marcador, ¿no? Yo lo visualizo de esa manera. El segundo tiempo tiene que ser ordenado, tiene que ser de una buena estrategia y de, evidentemente, cuidar pues el legado que quiero dejarles a mis hijas, a mi familia. Ya no soy un entrenador joven, soy un entrenador mediano, con muchas aspiraciones, pero con mucha fuerza. La edad es solo un número. Yo mentalmente me siento muy fuerte, me siento muy joven, emocionalmente, espiritualmente, me siento muy joven, me siento con mucha energía, hago mucho ejercicio, me cuido mucho y trato de que la vida la pueda yo disfrutar al máximo porque estoy enamorado de lo que es la vida, ¿no? Entonces, estamos empezando a generar la cosecha de los frutos que hemos sembrado durante tanto tiempo. Y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien. Benjamín, muchísimas gracias. Qué placer escucharte y ahorita me quedé pensando en qué minuto voy yo. Bueno, todos tenemos nuestros 100 minutos de partido. Exacto, ¿no? exacto. Hay que ver cómo los estamos aprovechando. Sí, aprovechando sí. y utilizando nuestros recursos, ¿no? Sí. Si estamos ya cansados al minuto 60 o al 55, dice, ay, ¿qué estoy haciendo para poder retomar, ¿no? Entonces, creo que es el fútbol, lo cual es mi pasión, como la vida misma, tienen mucha correlación. Mucha. Y coexisten y realmente, pues por eso estamos enamorados tanto de la vida como del fútbol. Me encantó esto que dices y me encantó tu historia. Felicidades, Gracias, Benjamín. Toño, de muchas parte gracias. de Nordey, No, para hombre. tus bebidas, que se mantengan calientes y frías. Perfecto, muchísimas Y gracias. por favor, una firma antes de que te vayas. Sin duda. Qué Yo jugué placer. béisbol, ¿eh? ¿Jugaste béisbol? Jugué béisbol en las ligas menores de los Dodgers a los 6, 7, 8 y 9 años de edad. ¿En serio? En San Diego, California. Sí, porque, bueno, te pasabas a San Diego, me supongo. Sí, claro. En San Diego mi madre me llevaba a la escuela primaria, que allá la estudiaba, y en las tardes iba yo al béisbol. Y entonces era shortstop. Era shortstop. Él estaba chiquitito, Ajá. entonces, y era muy ágil. Primer bat, y me decía el manager, agáchate para que te dé dé pase por por bola. Pero bueno. Claro, bueno, a mí no me decían que me agachara porque de todas maneras yo tenía muy podías. amplias zonas de Ay, strike. Claro. Benjamín, muchísimas gracias. Qué No, hombre, placer. al de contrario, verdad. Toño, Qué muchas gracias placer. por recibirme. Qué gran historia y lo que viene a continuación lo estaremos supuesto. viendo y lo estaremos platicando. Muchas gracias. Gracias. Maravilloso. Gracias. Benjamín Mora con nosotros. Ya saben, denle la campanita, denle like y nos saludamos próximamente todos con Toño.